Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes una reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace algunos días atrás un amigo me preguntó mi opinión sobre la manera en que algunos grupos están definiendo la relación de la pandemia que el mundo enfrenta hoy en día con los acontecimientos finales de la historia de la Biblia. En otras palabras, me preguntó por la dimensión escatológica del coronavirus, si es que en realidad existe alguna, ¿verdad? Él hacía mención de diferentes teorías que han surgido sobre lo que está pasando en la realidad del mundo y que pretenden explicar o dar sentido a lo que está ocurriendo con la pandemia por el COVID-19. Por ejemplo, él me decía o me comentaba que no existe la enfermedad, dicen algunos, que en realidad los poderosos solo pretenden suprimir las libertades civiles de la sociedad con las cuarentenas y así poder lograr sus propios objetivos, su propia agenda, sin que el pueblo pueda defenderse por cuanto existen cuarentenas legales que impiden que el pueblo salga a la calle a manifestarse. Otros también dicen o plantean la idea de ver el virus como un arma de ataque aplicada por China para así posicionarse como la mayor potencia a nivel mundial. También mencionaba que quizás el virus es un plan de reducción de la población mundial, especialmente de los adultos mayores, que al aumentar el número podrían provocar una desestabilización dentro de la economía mundial. También hay quienes piensan que la esperada vacuna por el coronavirus será solo la excusa que usará el nuevo orden mundial para implantarnos un microchip en la mano derecha que controle todos nuestros datos, que a la vez sería el cumplimiento de la marca de la bestia. Otros dicen que frente a todo este escenario, personajes como Bill Gates y su programa de vacunas debieran ser considerados como el nuevo candidato a anticristo que existe en nuestro tiempo. Por último, también existen personas que dicen que todo esto de la pandemia es una estrategia que ha desarrollado el mundo entero para cerrar las iglesias y así impedir que el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Por eso muchas iglesias se rebelan contra esto y están haciendo cultos de todas maneras. Todo este asunto me hizo pensar en cómo generaciones anteriores a nosotros han enfrentado este tipo de situaciones y la manera en que han reaccionado. Se me vino a la mente, por ejemplo, por mencionar un caso, la Europa del tiempo de la peste negra, donde, según las estadísticas, un tercio de la población murió como consecuencia de dicha pandemia. También pensé en el tiempo de la Reforma Protestante y la imagen que algunos reformadores tenían de que el Papa de su tiempo era el anticristo. Por supuesto que podríamos mencionar otros casos, casos como el del Renacimiento, por ejemplo, donde las personas tenían en mente que el fin de los tiempos ocurriría con la llegada del siglo XVII. Más cercano aún sería lo que ocurrió en el año 2000, cuando un grupo ya menor de personas en realidad postuló que la segunda venida de Cristo sería durante ese año, por cuanto la Biblia dice que el hombre vivirá 1000 años, pero no 2000. Lejos está de mí la intención de minimizar la realidad de lo que estamos viviendo o de restarle importancia a la segunda venida de Jesucristo. El Señor me libre de hacer eso, sino más bien me pregunto cuál es la manera bíblica en que debiéramos acercarnos a este tipo de sucesos. Es de verdad importante invertir tiempo en descubrir si existe una conspiración secreta de algún tipo detrás de la pandemia que hoy enfrenta la humanidad. Aun si esto fuese el preámbulo de la segunda venida de Jesucristo, como iglesia, debiéramos estar preocupados de invertir tiempo para descubrir si en realidad estamos en la recta final de la historia antes de que Cristo venga. No digo que la respuesta sea un no categórico, pero a mí me parece que existen otros asuntos que requieren mayor atención de nuestra parte. Sin embargo, quisiera que revisemos juntos hoy dos puntos
que nos permitirán ajustar un poco nuestra reflexión bíblica sobre lo que es importante considerar al momento de evaluar lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia del COVID-19. ¿Estamos listos? Empecemos. El primer punto que yo quisiera mencionar en este momento es la inminencia del regreso de Jesucristo. Uno de los temas centrales de la fe cristiana es la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo a este mundo, lo cual debiera determinar el quehacer de cada individuo que dice ser cristiano. Es cierto que la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, menciona una serie de sucesos por los cuales podríamos darnos cuenta de que aquel acontecimiento, la segunda venida de Cristo, ya está a las puertas. Por ejemplo, el capítulo 24 del Evangelio según Mateo narra una conversación que ocurrió entre Jesús y sus discípulos, donde el maestro dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El resto del capítulo continúa con la narración de sucesos que servirían para identificar que el fin de los tiempos está cerca y con ello la segunda venida de Jesucristo, el regreso de Cristo a la tierra. Por supuesto que creemos en las palabras de Jesús. El detalle es que todo lo que se menciona, todo lo que se dice en este pasaje de la Biblia, son realidades que han estado pasando durante los últimos 2000 años. Con esto no estoy diciendo que no sean verdad o que no sucederá lo que está diciendo Jesús en Mateo 24, sino que como muchos otros estudiosos de la Biblia, creo que los escritores sagrados tienen en mente que los últimos tiempos comenzaron el día en que Jesús ascendió al cielo. Los apóstoles escucharon estas palabras de Mateo 24, escucharon al Maestro y vieron su cumplimiento. Ellos fueron testigos en su tiempo de guerras y rumores de guerras. Vieron levantarse nación contra nación. Vieron y experimentaron pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares durante el tiempo que ellos estuvieron vivos inmediatamente después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Es más, los discípulos a los que Jesús les está hablando aquí en Mateo 24, ellos mismos fueron testigos del suceso más terrible que pudo haberle ocurrido a alguien judío del tiempo de Jesús, claramente, que fue la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo a manos del general Tito. Eso es el dolor más profundo que un judío podría haber obtenido y ellos lo vivieron. Ellos estaban seguros que el regreso de Jesucristo era inminente y que ocurriría en su propio tiempo. Por eso, el apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 18: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con Él por siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo está hablando con la seguridad de que él mismo, de que
el mismo Pablo, estará vivo para la segunda venida del Señor. Esto es porque todas las señales que aparecen en el Nuevo Testamento y en la Biblia ya se habían cumplido y se han seguido cumpliendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es que sea una mentira y Cristo ya no vino. No, ese no es el punto. Sino más bien que la realidad es que Jesucristo podría venir en cualquier momento, porque todo está ya listo para su regreso. La segunda venida de Cristo es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Justo en este punto, las palabras que los ángeles le dijeron a los apóstoles el día que Jesucristo ascendió al cielo, debieran resonar con fuerza en nuestros propios oídos. En Hechos 1, 10 y 11 dice: ellos, los apóstoles, se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él, Jesús, se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Ves el asunto? Los discípulos estaban asombrados por lo que estaba pasando frente a sus propios ojos. Jesús estaba ascendiendo al cielo, pero eso impedía que hicieran lo que Jesús les había dicho que debían hacer. Entonces, el primer punto que nos permitirá ajustar un poco mejor nuestra reflexión bíblica sobre lo que es importante considerar al momento de evaluar lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia por COVID-19 es la inminencia del regreso de Jesucristo. ¿Todo lo que está pasando en el mundo es una señal de que estamos viviendo los tiempos finales? Sí, por supuesto. Se están cumpliendo las profecías bíblicas que anuncian el establecimiento de un nuevo orden mundial. Sí, igual como ha estado ocurriendo los últimos 2000 años desde que Cristo ascendió al cielo. Debiéramos invertir el tiempo que nos resta, que no sabemos cuánto es en realidad, para poner al descubierto lo que está sucediendo, la conspiración que está ocurriendo. O tal vez la pregunta debiera ser: ¿cómo será más provechoso utilizar lo que nos queda de tiempo antes de la segunda venida de Cristo? El segundo punto que quiero que revisemos hoy es lo central del Evangelio. Ya hemos visto que el regreso de Jesucristo es inminente. Puede ocurrir hoy o mañana, como pudo haber ocurrido en el tiempo en que Pablo escribió a los tesalonicenses. El asunto que debiera preocuparnos es la actitud que nosotros tenemos frente a esta verdad, frente al regreso inminente de Cristo. Podemos creer fielmente lo que la Biblia enseña sobre la segunda venida de Jesucristo. Podríamos dar charlas y excelentes predicaciones sobre los detalles de cada una de las señales que aparecen descritas en la Biblia, junto con una explicación detallada de cómo y cuándo se están cumpliendo. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Debemos estar ocupados de esa forma? ¿Debemos invertir el tiempo que nos queda de esa manera? Descifrando los misterios de las profecías bíblicas para establecer tiempos, lugares y personas que intervendrán en los sucesos finales de la historia. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 4 al 8 dice: una vez, mientras comía con ellos, Jesús les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder
y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por favor, fíjate que Jesús tiene un tema que está tratando de explicar a sus discípulos. Ya había resucitado, había compartido durante 40 días con ellos y estaba llegando el momento en que debería irse al cielo. Entonces, comienza la charla final, comienzan las instrucciones finales que tenían que seguir una vez que fuese Jesús quitado de en medio de ellos. El maestro estaba preocupado de que entendieran que era necesario que esperaran ser bautizados por el Espíritu Santo para luego ir a cumplir la misión por la cual Él, Jesucristo mismo, había sido encarnado en primer lugar. Pero los discípulos parecen estar más preocupados de otro asunto. En su mente, en su cabeza estaba dando vueltas a otro asunto, no esperar la promesa del Padre. Ellos querían saber si todas las promesas hechas al pueblo de Israel sobre la restauración del reino terrenal se cumplirían en ese momento. Después de todo, Jesús había resucitado y es el Mesías prometido. Entonces tiene el derecho de reclamar el trono de David y comenzar la liberación del pueblo de Israel del yugo opresor de Roma. Ellos estaban preocupados de si todos los sucesos que estaban ocurriendo en esos días, en sus tiempos, eran señales del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ellos estaban preocupados de la realidad escatológica de los tiempos que estaban viviendo, en vez de estar preocupados sobre lo que Jesús estaba intentando decirles. ¿Ves algún parecido? Las expectativas de los discípulos, sus deseos de conocer los tiempos, de entender todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, hicieron que no se concentraran en lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la inquietud que ellos tuvieron? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. En otras palabras, no es asunto del que ustedes debieran estarse preocupando. En otro momento, en Mateo 24, ya lo mencionamos, Jesús con más tiempo les explicó un poco más sobre las señales y todo. Pero en este momento, cuando el tiempo ya se estaba acabando, cuando ya era inminente que Jesús se iba al cielo, Jesús ya no estaba preocupado en que los discípulos entendieran los tiempos y las señales y todo eso. Jesús estaba preocupado de que hicieran lo que tenían que hacer. ¿De qué debieran haber estado preocupados entonces los discípulos? Simple y sencillo, de ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, de que Jesucristo murió y resucitó y luego ascendió al Padre. Lo central del Evangelio no es saber si lo que hoy ocurre en el mundo es el comienzo del advenimiento del anticristo o si ya está todo listo para que nos implanten un microchip en nuestra mano derecha y nos sellen con la marca de la bestia. Hace 2000 años, en aquella conversación que Lucas nos narra en el libro de los Hechos, Jesús dejó claro que aquello que debiera ocupar la mente y el tiempo de sus discípulos es ser testigos, anunciar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. No se nos pedirá cuenta de si pudimos reconocer o no quién era el anticristo, o si dejamos al descubierto las conspiraciones secretas para establecer el nuevo orden mundial, o si logramos descifrar las imágenes y símbolos del libro del Apocalipsis. Se nos pedirá cuenta de si fuimos testigos hasta los confines de la tierra o no. El regreso de Jesucristo es inminente. Todo ya está cumplido y por lo mismo debiéramos dejar de gastar nuestro tiempo en averiguar los secretos que los conspiradores tienen para comenzar a ayudar al pobre, amar al necesitado y llevar la palabra de esperanza al que está muriendo en la angustia y desesperación.
Así pues, el segundo punto que nos permitirá ajustar un poco mejor nuestra reflexión bíblica sobre lo que es importante considerar al momento de evaluar lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia por COVID-19 es lo central del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Buenas noticias de qué? De que Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados por la obra de Cristo. Ese es el centro del Evangelio que debe ser predicado, porque las personas están muriendo y yéndose a una eternidad sin Dios. Necesitamos llegar a cada persona de este mundo haciendo lo que nuestro Maestro hizo: amar a la gente, ayudar al pobre, defender al huérfano, pero principalmente anunciar que Dios desea reconciliarse con el hombre por medio de Jesucristo. Para terminar, quisiera decir que la manera en que debiéramos abordar este tiempo de pandemia o esta pandemia es a la luz de la segunda venida de Cristo, comprendiendo que ya es inminente y que ocurrirá en cualquier momento, pero que eso es así desde el día en que Jesús ascendió al cielo. Junto con esto, debemos entender que el énfasis de Cristo para su iglesia en el tiempo presente está en la evangelización del mundo. Pareciera que la estrategia de Satanás siempre sigue el patrón de tratar de que la iglesia se desvíe de aquello en que debiera estar enfocada. Así es como nos movemos hacia aquello que no está en nuestra capacidad saber, porque corresponde a las prerrogativas del Padre, y desviamos nuestra vista de lo que se nos ha instruido de manera directa y explícita que sí debiéramos estar haciendo. Jesús dijo en Mateo 24:36: pero en cuanto al día y la hora, nadie la sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Todo lo que está ocurriendo con el COVID-19 es señal del fin de los tiempos? Sí, por supuesto. ¿Estamos a punto de que todo lo que en el libro de Apocalipsis dice se cumpla? Sí, tal cual el apóstol Pablo lo estuvo y el apóstol Juan lo estuvo. Sin embargo, debiéramos tener presente lo que dice Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo secreto para nosotros hoy vendría siendo las respuestas a las preguntas escatológicas. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? ¿Ya existe un orden mundial que dará inicio al gobierno del anticristo? ¿Cuándo será la segunda venida de Jesucristo? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos, que corresponde a lo que Dios en Jesucristo nos ha revelado y por lo que nos pedirá cuentas un día, es que nuestro deber es anunciar el mensaje de reconciliación, es que debemos anunciar el mensaje de reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados por el sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Honremos a Dios cumpliendo el deseo de su corazón. Honremos a Dios haciendo lo que debemos hacer en este tiempo de pandemia que estamos viviendo y anunciemos el Evangelio de Jesucristo a todas las personas que están a nuestro alrededor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y muchas gracias, Señor, porque a pesar de que de tantas formas y en tantas ocasiones nos desenfocamos del centro de tu mensaje y de tu palabra,
Tú nos amas y tú nos sigues llamando, Señor, al arrepentimiento y guiándonos hacia el camino correcto. Yo te pido perdón, Señor, en primer lugar por mi vida, Señor, porque no siempre estoy enfocado, Señor, en lo que debiera estar, sino que también dejo, Señor, que todas estas preguntas y estas inquietudes llenen mi mente, Señor, más allá de lo que es prudente que esté. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos, que bendigas a mis hermanas, a los oyentes de esta predicación, para que podamos comprender, Señor, que el centro no está en averiguar todo lo que está ocurriendo, tratar de entenderlo y saber, Señor, cada una de las respuestas acerca de los tiempos finales, sino, Señor, que lo único que realmente importa es cumplir aquello que tú nos has mandado a hacer, ser testigos hasta los confines de la tierra de que Jesucristo nos ha venido a reconciliar contigo en su cuerpo mortal y por medio de su sacrificio y su resurrección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana.